proyecto, no, no está proyectada, ¿no? No está proyectada. Buenos días. Ya, ya, ya está, que queda otra, no sé. Bueno,
tenemos entonces para hoy día patología de tubo digestivo, la segunda parte de la clase, que la vamos a perder el día viernes, que es feriado. La voy a grabar, voy a realizar una grabación. Empezamos recordando entre el esófago, que es de un color pálido con pliegues, y el estómago, que es de un ramificado plano no cornificado, lámina propia, musculares mucosa, glándulas esofágicas y la capa muscular. Vamos a recordar las anomalías congénitas del esófago más frecuentes: agenesia, o sea que no existe esófago, es sumamente raro. La atresia es más común. La atresia significa que hay un fondo de saco ciego, en un extremo un cordón sólido, fibroso, y después otro fondo de saco ciego. Entonces no pasa nada de estenosis. Fístulas, como ustedes saben, son las fístulas tráqueo-esofágicas. Aquí tenemos un ejemplo y acá tenemos otro ejemplo de fístula tráqueo-esofágica. En cuanto a complicaciones y cuadro clínico, tenemos que tener en cuenta que puede haber regurgitación, o sea, el alimento que ingiere el niño regresa a la boca, riesgo de aspiración de alimentos al árbol bronquial, con la producción de neumonía aspirativa. Esa es otra de las complicaciones, y desequilibrio hidroelectrolítico. En cuanto a las estenosis, hablamos básicamente y hay una disminución del lumen, por lo tanto va a haber una disfagia y odinofagia. Tejido ectópico en la mucosa del esófago. Por ejemplo, puede haber mucosa gástrica en el esófago, tejido pancreático o glándulas sebáceas. Tenemos acá un ejemplo de mucosa fúndica en esófago, ¿no? Es el epitelio del esófago, y puede haber mucosa fúndica ectópica. Por lo más frecuente va a ser esofagitis. Tenemos también la aplicación de inclusión, retención o mucoceles. Este es un quiste esofágico revestido por epitelio respiratorio. Básicamente las complicaciones son una estenosis relativa por un efecto ocupante de espacio y una tendencia a infección del contenido del quiste. Membranas, que son repliegues de la mucosa, repliegues que se ven como lengüetas en la mucosa. Las membranas típicas son las del síndrome de Patterson-Brown-Kelly o el síndrome de anemia ferropénica, predisposición al carcinoma epidermoide del tercio superior del esófago, queilosis, que son úlceras en las comisuras de la boca, y glositis, inflamación de la lengua, frecuente en mujeres adultas. Anillos son repliegues concéntricos. O sea, un anillo es como una membrana, pero circunferencial. Tenemos acá, por ejemplo, un anillo que viene a ser un repliegue de membrana en toda la circunferencia. Se llama anillo de Chasky cuando está en el tercio inferior. En cuanto a las estenosis, hemos hablado de las estenosis congénitas, tenemos también las estenosis adquiridas, consecuencia de cicatrización por esofagitis,
cicatrización por esofagitis, por reflujo gastroesofágico o por ingesta de cáusticos. En esos casos, la fibrosis cicatricial da una estenosis adquirida y tenemos también las estenosis congénitas. Trastornos de la motilidad esofágica, esófago en cascanueces, contracciones amplias, espasmo esofágico difuso, contracciones repetitivas del esófago distal, también se le llama esófago en sacacorchos, y la disfunción del esfínter esofágico inferior, que significa aumento del tono del esfínter se llama también cardioespasmo. Eso quiere decir espasmo del cardias. El cardias está contraído y se relaja con dificultad. Eso es acalasia. Entonces, normalmente cuando nosotros pasamos un alimento, entonces la deglución genera una onda peristáltica en el esófago que conduce la comida hacia el tercio inferior del esófago. Pero en la acalasia esto no sucede. La onda, para empezar, no hay onda peristáltica en la acalasia, es una de las alteraciones, no hay onda peristáltica. En segundo lugar, el alimento puede llegar por gravedad únicamente, podría llegar por gravedad. Pero cuando llega al tercio inferior, el esfínter esofágico inferior no se relaja. Por lo tanto, el alimento queda retenido en el tercio inferior del estómago. Y además, el tono en reposo está aumentado en la acalasia. En resumen, el alimento se retiene. Causas anomalías de los plexos motor dorsal del vago. Relajan el esfínter esofágico inferior, el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Y contraen el esfínter esofágico inferior, la acetilcolina. Tenemos también acalasia secundaria. La enfermedad de Chagas, que es una enfermedad por el parásito Trypanosoma cruzi, destruye las neuronas del plexo de Auerbach y plexo de Meissner del esfínter esofágico inferior. Y tenemos también la neuropatía diabética, ¿no? Daño de nervios. Básicamente. Inferior. Por lo tanto, el tercio inferior del esófago está dilatado. Hay dolor torácico y la retención de los alimentos causa una inflamación local. Entonces tenemos esofagitis. Vamos a ver acá. Entonces, se dilata el tercio inferior del esófago porque el alimento queda acá retenido, no puede pasar al estómago. Y desencadena procesos inflamatorios locales. Hay además dolor torácico. Tenemos las hernias hiatalas. Existe la hernia hiatal se ubica, en la cual se ubica el esófago. Por deslizamiento. El problema es lo y que tenemos ácido clorhídrico del estómago y pepsinógeno. Va a haber una esofagitis. Que pasa por el hiato esofágico y tenemos un aspecto pared esofágica, es que acá puede haber del esófago que pasa hacia el tórax en la hernia paraesofágica.
y en el caso de la hernia hiatal paraesofágica tenemos dolor en el epigastrio y un riesgo de que se compriman los vasos a nivel del tercio superior del estómago y haya un infarto. Evaginaciones en el tercio superior del estómago. Las evaginaciones del tercio superior se denominan en conjunto divertículos de Zenker. Y la evaginación sucede en una zona de debilidad de la pared esofágica y se denomina divertículo por pulsión. Tenemos también los divertículos por tracción. Cuando existen procesos inflamatorios del mediastino que crean adherencias entre la adventicia del esófago y las estructuras adyacentes. Que se denominan divertículos epifrénicos, ¿no? Tenemos los divertículos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un divertículo? Evidentemente, el alimento pasa por el esófago y una parte se va hacia el divertículo. En el caso del divertículo de Zenker, se retira de la comida que pueden haber procesos inflamatorios locales. Por ejemplo, en los divertículos por tracción, pero es un divertículo verdadero. Capa muscular y serosa o adventicia. A nivel del ilio. Otra patología, síndrome de Mallory. Sucede, por ejemplo, despolitincias y vómitos intensos. Se relaja para a la boca y podamos nosotros vomitar. Esto es el reflejo. Entonces, normalmente, como se abre el esfínter esofágico inferior, no debería haber ningún tipo de desgarro. Pero en el caso de una ingesta alcohólica, inferior, y tenemos una hipertensión a dicho nivel, a nivel del cardias, sucediendo las laceraciones del tercio inferior del esófago que constituyen el síndrome de Mallory-Weiss. Tenemos también el síndrome de Bowenhoff, que consiste en la perforación del esófago, dando lugar a un pasaje de alimentos del esófago hacia el mediastino, lo cual da lugar a procesos inflamatorios del mediastino que son muy graves. Varices esofágicas que suceden en hipertensión portal en los pacientes de mesis severa, ¿no? Entonces, hay dilataciones venosas en el tercio inferior del esófago, consecuencia de la hipertensión portal y la cirrosis. Entonces, las venas son muy superficiales, debajo del epitelio
con una zona pequeña, estrecha de lámina propia. Entonces, son venas dilatadas de paredes delgadas y sangran con frecuencia. En la angiografía de las venas esofágicas podemos ver las dilataciones varicosas. Sabemos que el líquido del estómago, con o sin bilis, sube hacia el tercio superior del esófago. Entonces, ese líquido de pH bajo, pH 3, 1, 2, 3, que es muy bajo, causa inflamación del tercio inferior del esófago. Ese líquido puede tener o no tener bilis. La bilis, de manera independiente, causa inflamación en el esófago o en el estómago. O sea, es independiente. Cuadro clínico va a haber un dolor retroesternal, dolor tipo ardor retroesternal. Regurgitación. Las personas pueden sentir que la comida que ya habían pasado regresa a la boca con un sabor de vinagre, porque tiene el ácido del esófago. Entonces hay un sabor a de comida avinagrada que regresa a la boca después de haber sucedido la deglución. Tenemos también disfagia y odinofagia. Macroscópicamente, en la endoscopía se puede ver en la esofagitis un eritema en el tercio inferior del esófago, eritema por la vasodilatación y el tercio inferior del esófago. Microscópicamente, lo primero que sucede son eosinófilos dentro del epitelio, es el primer cambio. Después vienen al epitelio neutrófilos y linfocitos. Además, hay una hiperplasia de la capa basal del epitelio, o sea, el epitelio se engruesa. Tenemos acá el epitelio del esófago, en la lámina propia, células inflamatorias, congestión vascular, y en el mismo epitelio vamos a tener neutrófilos, linfocitos, eosinófilos. El esófago de Barrett ¿no? Es consecuencia del reflujo gastroesofágico. O sea, la metaplasia glandular o metaplasia intestinal es un proceso adaptativo, porque un epitelio glandular resiste mejor el ácido del estómago, resiste mejor el ácido clorhídrico, porque el epitelio glandular produce moho, entonces hay una protección. Entonces, esa metaplasia es protectora, es un proceso adaptativo. El esófago de Barrett tiene varias longitudes y varias formas. De segmento largo, más de 3 centímetros de metaplasia. Segmento corto, menos de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros, más de 3 centímetros. Y macroscópicamente tiene un aspecto granular enrojecido. O sea, no se ve el aspecto pálido normal de la mucosa del esófago, sino se ve un aspecto granular, aterciopelado y enrojecido. Es el aspecto del esófago de Barrett que se ve en la endoscopía, y acá podemos ver zonas enrojecidas, microgranulares, tal como se puede ver durante la endoscopía, tal como estoy indicando. Acá tenemos lo mismo. Si comparamos con microscópicamente, si se toma una biopsia a dicho nivel, vamos a ver mucosa glandular con áreas de epitelio escamoso y las células caliciformes que nos indican que la metaplasia glandular se acompaña de metaplasia intestinal. Vemos acá
lo que puede verse en la biopsia, áreas de epitelio escamoso y áreas de epitelio glandular con células caliciformes, indicativas de metaplasia intestinal. Bueno, este glandular puede ser de bajo grado o de alto grado. Núcleos alargados en varias capas y una hipercromasia. Podemos comparar esta parte del epitelio que tiene displasia de esta otra parte que no la tiene. Lo que podemos ver acá es una displasia de alto grado. Las células ya se hacen redondeadas con núcleo prominente, hay hipercromasia, aumento de la relación núcleo-citoplasma y pseudoestratificación. ¿Qué pasa después de la displasia? En el esófago de Barrett, riesgo de adenocarcinoma del tercio inferior del adenocarcinoma. Adenocarcinoma cuando está en el tercio inferior del esófago, generalmente consecuencia del esófago de Barrett, como ya lo estamos viendo. Pero empezamos con el epidermoide. Frecuente en adultos mayores, hay una alta incidencia en China central y países orientales, como Irán, Hong Kong, Brasil, Sudáfrica. En la zona occidental de Kenia, hay una zona de incidencia alta porque consumen una forma de leche fermentada que se llama Mursic. Y el Mursic tiene acetaldehído, que es un carcinógeno. Carcinógeno para la mucosa. Plummer-Vinson, que ya lo hemos visto, síndrome de Plummer-Vinson, carcinoma epidermoide del tercio superior del esófago. La acalasia es un factor de riesgo, pero el riesgo de la radiación torácica, otro factor de riesgo. Ingesta de infusiones demasiado calientes. En la zona de Irán, la zona Irán, Irak, la zona donde antes era Persia, tienen la costumbre de tomar infusiones muy calientes. Por ejemplo, es como si nosotros tomáramos un té, pero un té con agua en algunas zonas de lo que antes era Persia tienen esa costumbre. Y hay una incidencia alta de carcinoma epidermoide de esófago. También existe como factor de riesgo una ingesta baja en frutas y verduras y antioxidantes. Antecedente de ingesta de cáusticos. También es un factor de riesgo para carcinoma epidermoide de esófago. Síntoma principal, la disfagia. Al comienzo no tragamos semisólidos o líquidos. Conforme va creciendo el cáncer, ni siquiera toleramos los semisólidos, solamente toleramos los líquidos. Y en algún momento hay tanta obstrucción endoscopías periódicas, porque el carcinoma epidermoide temprano no todas de el grado de infiltración. Por eso en lesión circunferencial estenosante, el tumor puede ser una lesión exofítica ulcerada, con bordes elevados, o sea, una lesión que parece un cráter. Esa es otra forma.
Y por último, una lesión que es simplemente una úlcera, que no tiene los bordes elevados. Una lesión exofítica con el endoscopio puede tomar esta forma. Se ve el tumor en la endoscopía, listo para biopsiarse. Microscópicamente podemos ver el epitelio y la zona de cáncer con la zona de infiltración, lengüetas del carcinoma epidermoide. Que está cambiando la lámina propia. Cuando hay infiltración, generalmente el pronóstico es malo. Entonces, solamente hay esperanza de curación cuando el diagnóstico es muy temprano. Por ejemplo, estado de carcinoma in situ. Alteraciones moleculares en el carcinoma escamoso esofágico, inactivación de genes supresores. Como SOX2. El SOX2 es un factor de transcripción y la autorrenovación de las células madre cancerosas. Sobreexpresión de oncogenes como la ciclina D1. Pasamos al adenocarcinoma del esófago. Decíamos que adenocarcinoma del tercio inferior del esófago es displasia de bajo o alto grado. Sin embargo, si bien el esófago de Barrett es frecuente, la incidencia de adenocarcinoma en dicho esófago es baja, ¿no? La incidencia anual de displasia en esófago de Barrett 0.2 al 2%. Hay otros factores de riesgo, como por ejemplo tabaquismo y radioterapia. Tenemos acá una evolución hacia el adenocarcinoma partiendo de un esófago normal. Primero hay esofagitis de reflujo, hiperplasia del epitelio esofágico con eosinófilos neutrófilos. Después, ese esófago de Barrett adquiere displasia. Primero displasia de bajo grado, después displasia de alto grado. Y la displasia de alto grado tiene el riesgo de evolucionar hacia adenocarcinoma, recalcando que si bien el esófago de Barrett tiene incidencia alta, el adenocarcinoma en realidad tiene incidencia baja. O sea, el riesgo de Barrett con displasia, inactivación de genes supresores mediante mutaciones de P53, otros supresores que pueden no expresarse por pérdida alélica anomalías cromosómicas como tetraploidía y aneuploidía. En el adenocarcinoma, amplificación de ciclina D, ciclina E, todos estos son oncogenes, como ya sabemos. Acá lo que vemos es un adenocarcinoma por este lado y por este otro lado un esófago de Barrett con displasia, ¿no? Terminamos con este esófago y pasamos a estómago recordando las características de la mucosa del estómago. Empezamos con el epitelio foveolar o superficial que termina en los cuellos glandulares. De los cuellos glandulares hacia abajo, el fondo gástrico y el cuerpo gástrico. Tiene las foviolas gástricas mucho más cortas, los cuellos glandulares, donde terminan las foviolas. En los cuellos glandulares tenemos células madre, epiteliales, y de los cuellos glandulares
esa válvula del estómago tenemos la estenosis hipertrófica congénita del píloro, que tiene una herencia multifactorial, o sea, intervienen factores genéticos y factores ambientales. Más frecuente en varones, el cuadro clínico es vómitos no biliosos en proyectil. Hago hincapié que son vómitos sin bilis y en proyectil. O sea, son vómitos muy fuertes que tiene el niño entre las 3 y 6 semanas de nacido. Y además, como está vomitando, todo el tiempo está con hambre. No pasa la leche de la madre hacia la lactancia. El tratamiento es de tipo quirúrgico. Si tenemos acá una pared engrosada por la capa muscular pilórica que está también hiperplásica, sucede un ectópico en la pared gástrica, lo que se denomina coristoma. En el caso del tejido pancreático, lo que va a haber es un nódulo en la pared gástrica y puede haber procesos inflamatorios locales porque el tejido pancreático secreta enzimas del páncreas que pueden afectar ingesta de alcohol, ingesta de aspirina, ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, ingesta de ácidos o álcalis. Por ejemplo, los niños, por descuido de los padres, a veces se toman líquidos para limpiar baños o líquidos para desatorar cañerías, que son ácidos o álcalis fuertes. Y estos niños sufren de esofagitis graves, que pueden terminar en estenosis adquirida severa del esófago. Y después va a haber una predisposición a carcinoma epidemiológico. Las consecuencias son las mismas. Y drogas para tratamiento de cáncer, sales biliares del duodeno. O sea, hemos dicho que la bilis también causa inflamación, ¿no? Igual que lo hace el ácido clorhídrico y el pepsinógeno en el tercio inferior del esófago. Entonces sucede reflujo de bilis del duodeno en las gastrostomías distales. Tenemos también tabaquismo intenso, estrés, que causa intubación nasogástrica por trauma local, causado por la sonda nasogástrica. En la gastritis aguda, las erosiones son superficiales, no hay cicatrización, no hay signos de fibrosis, porque el proceso es agudo. No hay tiempo para que se desarrolle fibrosis. En las gastritis crónicas sí hay fibrosis. Tenemos erosiones puntiformes en la superficie del esófago, con hemorragias también muy superficiales, pero las zonas de hemorragias no se ven rojas, no se ven de color marrón, porque la sangre de la hemorragia puntiforme es un epitelio normal, y acá también hay una zona donde se necrosa el epitelio, pero
si fuera una gastritis crónica, sí habría fibrosis, un proceso de más tiempo. En cuanto a la gastritis crónica, microscópicamente, ¿qué se puede ver en la biopsia del estómago? Inflamación superficial o superficial y profunda. ¿Cuál es la diferencia? La inflamación superficial significa que solamente hay linfocitos y células plasmáticas en la lámina propia a nivel de las foveolas gástricas. Pero cuando las células inflamatorias abarcan también la zona glandular, está también no tener actividad. ¿Qué significa? Actividad significa. Entonces, la gastritis puede ser superficial y profunda, puede ser activa. Según el grado de pérdida de glándulas. Sí, la mayor parte de glándulas está presente y solamente hay disminución de un porcentaje pequeño, entonces decimos que la atrofia es leve. Si prácticamente todas las glándulas han desaparecido, ya no quedan glándulas intestinal en el estómago. La metralla pleta y células de Panet o tipo como cortes caliciformes y no hay chapa estriada ni displasia. Y se tiene que ser por separado. Acá, por ejemplo, hay una gastritis superficial, una gastritis profunda, hay atrofia, evidentemente. Esta es una atrofia moderada, porque hay varias zonas que no tienen glándulas, y hay metaplasia, porque podemos reconocer las células caliciformes. Células caliciformes significan que hay metaplasia. Puede o no haber Helicobacter pylori. Por ejemplo, en esta fotografía, que es una coloración, que se ha utilizado una coloración argéntica de Steiner, vemos que están las bacterias curvadas del Helicobacter pylori que están en el moco gástrico o pegadas al epitelio. El Helicobacter se puede pegar al epitelio superficial del estómago. Acá también tenemos coloración con plata. Si hay neutrófilos, decimos que es una gastritis con actividad. ¿Y qué pasa si hay folículos linfoides? Es parte de la gastritis crónica. Si hay folículos linfoides, quiere decir que la gastritis crónica tiene bastante tiempo de evolución. Y es una inflamación por lo menos moderada a severa. El Helicobacter es una bacteria en gasto, donde vive. Se pega a la vacuola de mucina de las células del epitelio. Alimentos contaminados y también mediante agua contaminada. Por eso es fácil la reinfección. Uno se puede curar del Helicobacter mediante nada con los flagelos en el moco gástrico, tiene adhesinas, tiene una enzima que es la ureasa, y puede vivir con tranquilidad en el moco gástrico.
alcaliniza de manera local el sitio donde se encuentra viviendo. ¿Qué pasa con el Helicobacter cuando se pega a la superficie de las células epiteliales? No las penetra, pero está pegada. Se desencadena una reacción inflamatoria de la mucosa que tiene diferentes grados. Lo que en realidad es causada por el Helicobacter. Entonces, de la persona. En algunas personas, el Helicobacter desencadena una reacción inflamatoria severa con abundantes neutrófilos. Entonces, es la que va a tener el daño más grave. Pero genera entonces una gastritis más leve. Entonces, el verdadero daño que causa el Helicobacter pylori no solo depende de los factores agresivos de la bacteria, sino también depende de la respuesta inflamatoria del huésped que tiene factores genéticos. ¿Qué citoquinas inflamatorias se producen? Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 8, que es una interleuquina quimiotáctica para neutrófilos. El Helicobacter tiene también proteasas y fosfolipasas bacterianas que debilitan el moco gástrico. Las cepas más en la capacidad de producir inflamación y neoplasias. Acá vemos lo mismo, se pega a la superficie de las células de las foviolas, alcaliniza localmente, de manera local el moco gástrico mediante la ureasa, desencadenando una reacción inflamatoria en el huésped, que es lo que causa a la larga el daño. Uno de los daños es la atrofia glandular. Se pierden glándulas, hay una muerte de las células glandulares. Hay hipocloridria. ¿Qué pasa cuando el ácido clorhídrico del estómago se produce en cantidades bajas? Sabemos que el ácido clorhídrico del estómago elimina las bacterias que pudieran ingresar con los alimentos. Podemos comer algunos alimentos contaminados con bacterias, pero estas bacterias no resisten el ácido clorhídrico del estómago. Pero si tenemos hipocloridria por la atrofia, entonces va a haber una colonización bacteriana del estómago y van a pasar hacia el duodeno alimentos con infección bacteriana, que tienen bacterias. Además, tenemos que la pérdida de glándulas en el fondo y cuerpo ocasiona hiperplasia hiperplaciarse, se producen grandes cantidades de gas. Pero como hay atrofia, entonces el exceso de gastrina no, las glándulas fúngicas desaparecen prácticamente al 100%, una forma de gastritis autoinmune. Ya no tenemos hipocloridria, sino acloridria. Ya no hay nada de ácido clorhídrico. De vitamina B12. Los anticuerpos son contra las células parietales y o contra el factor intrínseco. El factor intrínseco permite la absorción de la vitamina B12, sucediendo una anemia
no inmune de tipo antral, que es hipersecretora, ¿no? Hay un exceso de producción de gastrina, pero si el fondo gástrico y cuerpo gástrico no tienen atrofia, entonces va a haber hipersecreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Tenemos también la pangastritis, que se llama también gastritis ambiental, que es una forma de afectación en parches, tanto de fondo como del antro. Ahora, cuando hay una afectación en parches, la hiperacidez del estomaco, la secreción de ácido clorhídrico no puede ser muy alta. Tenemos además en la gastritis autoinmune daño fundamentalmente a las glándulas en el fondo gástrico. Las glándulas fúngicas prácticamente desaparecen por el ataque inmunológico y hay además una metaplasia intestinal. Alcalina, por ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, reflujo biliar. Hemos dicho que la bilis del duodeno y da una gastropatía reactiva que se llama también gastritis alcalina, en la cual hay una hiperplasia foviolar, foviolas profundas. Tenemos Pasamos al tema de úlcera péptica crónica, que es cualquier úlcera por secreción ácido péptico. ¿Dónde puede haber úlcera péptica? En el estómago. Primera porción. Porque y vamos a tener una úlcera péptica duodenal. ¿Qué pasa si hay mucosa gástrica ectópica en el tercio superior del esófago? Gastritis en el tercio superior del esófago, que puede llegar a hídrico y pepsina. ¿Qué pasa si en el estamos pudiendo llegar a la ulceración? Pero como es por ácido clorhídrico y pepsina, vamos a tener una úlcera péptica en el divertículo de Meckel. Entonces, en cualquier sitio donde haya úlcera por la secreción ácido péptica, vamos a decir que es una ulceración de este tipo, ¿no? Normalmente hay un desequilibrio entre los factores agresivos y defensivos de la mucosa del estómago. Agresivos. Tenemos la hiperacidez gástrica, la pepsina. Otros factores agresivos, el Helicobacter pylori, reflujo duodeno-gástrico, mediante el cual la bilis pasa del duodeno al estómago. Factores defensivos. El moco de la superficie del estómago, producido por las células foveolares, es un factor defensivo. El bicarbonato, producido por las células foveolares, también defiende, porque es alcalino. Tenemos una circulación normal de la mucosa. Es un factor defensivo porque cuando hay reflujo de los protones del ácido clorhídrico hacia la lámina propia, esos protones rápidamente pasan a la sangre.
algún tipo de isquemia o hay una hipoperfusión por shock, entonces ese mecanismo defensivo se pierde. Tenemos también que el epitelio por sí mismo constituye una barrera. Entonces, en los cuellos glandulares hay una proliferación activa que rápidamente reemplaza las zonas donde haya habido erosión. Entonces, la proliferación de las criptas glandulares, la proliferación en los cuellos glandulares es también defensivo. Y por último, tenemos la prostaglandina. Úlcera es una excavación en la mucosa con necrosis en toda la zona de la mucosa, en toda la zona de la mucosa donde está la inflamación, donde está la pérdida del epitelio. En la superficie tenemos tejido necrótico. En la parte más profunda, la cicatrización, porque toda úlcera tiende a cicatrizar. Y en la parte media tenemos una cicatriz en formación que se denomina tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido que aparece una necrosis local de la mucosa con la excavación. Lo mismo acá, mucosa normal, y vemos la pérdida de la mucosa por necrosis con la excavación. Primero, tejido necrótico, al medio, tejido de granulación, y más abajo, la fibrosis cicatricial. Las úlceras pueden ser superficiales o profundas, pueden llegar hasta la serosa, con riesgo de perforación. La perforación es una complicación. Otras complicaciones son la hemorragia de la úlcera y finalmente la por fibrosis, pero cerca al píloro puede dar lugar a una estenosis adquirida, que es una complicación. Cuadro clínico, ustedes ya lo saben, dolor tipo ardor en el epigastrio, 1 a 3 horas después de comida, empeorándose en las madrugadas y mejorando cuando uno ingiere alimentos o antiácidos. En cuanto a las úlceras pépticas agudas, como son pépticas, también es por el ácido gástrico, causas complicación del uso de antiinflamatorios no esteroideos, estrés. Tenemos producen un estrés severo con hiperacidez y se llaman úlceras de Kurlin. Las úlceras agudas son la sangre de la hemorragia superficial, no hay fibrosis, porque la úlcera péptica es aguda, es una úlcera de estrés, o sea, una hiperacidez por algún estrés. Aquí vemos lo mismo, zonas de ulceración superficial con hemorragia y no están los pliegues fibróticos propios de las úlceras pépticas. Menetrier, que es una lesión precaloca, los pliegues redundantes, como si fueran unas faldas, de tal manera que el estómago tiene un aspecto cerebriforme. Y en enfermedad de Menetrier, por estos pliegues redundantes, se pierden proteínas. Tenemos entonces una también porque hay una atrofia de glándulas
que consiste en exceso de gastrina, cantidades exageradas de gastrina. Por ejemplo, tumor productor de gastrina, que es el que se llama gastrinoma, ¿no? Sucede en páncreas o en el duodeno. Pero hay un 25% en los cuales los gastrinomas se producen en un contexto de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. ¿Cuál es el problema del gastrinoma? La hiperacidez exagerada hace que no solamente haya úlcera péptica en duodeno, sino también úlcera péptica en yeyuno. Entonces, una causa de úlcera péptica en yeyuno es el síndrome de Zollinger-Ellison. Vemos en el Menetrier pliegues gástricos engrosados y alargados microscópicamente, una hiperplasia foveolar marcada con una atrofia de glándulas fúngicas. Pasamos al tema de pólipos crónica sumamente rara, es un pólipo no neoplásico. Las juveniles porque afectan a los niños y son similares a los pólipos. También tenemos los pólipos inflamatorios frecuentes en las gastroenteroanastomosis. Pueden ser causados por Helicobacter pylori y contienen tejido de granulación. Los pólipos de glándulas fúngicas se asocian al uso de inhibidores de la bomba de protones. Hiper-TV, una hiperplasia de las jóvenes. Y abundantes eosinófilos en el infiltrado inflamatorio, una forma de pólipo inflamatorio. Los pólipos neoplásicos se llaman básicamente adenomas. Los adenomas en el estómago son lesiones precancerosas, pueden convertirse en cáncer. Microscópicamente son de 3 tipos: adenoma tubular, adenoma velloso o adenoma túbulo velloso. Como son precancerosos, pueden convertirse en adenocarcinomas. El adenoma velloso tiene estructuras alargadas que parecen vellosidades intestinales, por eso se llama adenoma velloso, y tiene mayor capacidad de malignización en relación a los adenomas tubulares. Pasamos al adenocarcinoma del estómago. La clasificación de Lauren es muy sencilla, porque solo tiene 2 tipos de cáncer: adenocarcinoma tipo intestinal y adenocarcinoma de tipo difuso. Entonces, una clasificación bien sencilla. Factores predisponentes: gastritis por el Helicobacter pylori. Y las consecuencias, que son gastritis crónica, con o sin atrofia glandular, con o sin metaplasia intestinal y displasia epitelial. Todos esto es que causa riesgo de adenocarcinoma de tipo intestinal, adenomas, reflujo biliar, enfermedad de Menetrier, los alimentos ahumados porque tienen carcinógenos tipo hidrocarburo aromático policíclico, como el benzapireno, alimentos ahumados, tabaquismo, también
presencia de nitrosaminas en el estómago. Lo combinan con aminas de alimentos o de fármacos, formándose las nitrosaminas, que son carcinógenas. Ingesta baja de antioxidantes. Ingesta baja de vitaminas, verduras y frutas. Grupo sanguíneo A. No se sabe por qué. Grupo sanguíneo A predispone a cáncer del estómago. Historia familiar de cáncer gástrico. Cáncer de colon hereditario no polipósico, en el que hay defectos en la reparación del DNA. Corrige los que da lugar a cáncer gástrico familiar ¿no? Cáncer de adenocarcinoma tipo intestinal y el adenocarcinoma de tipo difuso. Solamente cuando se heredan mutaciones en la línea germinal del gen de la E-caderina aparece el tipo difuso. Tenemos también el concepto de cáncer temprano y cáncer avanzado del estómago. Cáncer temprano es aquel que ha infiltrado mucosa y submucosa. No ha infiltrado la capa muscular y es independiente de la presencia de metástasis de forma exofítica. En cuanto al cáncer avanzado, Borman 1, lesión exofítica, Borman es una úlcera, pero los bordes son elevados. No es la lesión tipo cráter, es una lesión ulcerada. Borman 3. ¿Cuál? Plástica o Borman 4, la diseminación es horizontal. No crece como úlcera o como lesión exofítica, sino crece de manera horizontal. Entonces, la zona del cáncer se ve una zona de pared engrosada, muy rígida. Por eso se dice que el estómago toma un aspecto en bota de cuero. El cáncer de tipo intestinal tiene glándulas y tiene papilas. El cáncer de tipo difuso tiene células discohesivas, o sea, y en el otro extremo está la núcleo que está en un extremo de la célula, semeja la parte del anillo que es superficial, la montura del anillo. El núcleo nos hace recordar a la montura del anillo. Entonces se llama adenocarcinoma difuso con células en anillo de sello, pero ¿por qué las células están separadas? Porque tienen mutación. La diseminación es horizontal y da lugar a un Borman 4. Borman 5 es el Borman en el cual no se puede definir un tipo de Borman específico o hay más de un tipo de Borman a la vez. Continuamos con linfomas del estómago. Los linfomas del estómago pueden ser de bajo grado
linfocitos pequeños o de alto grado, con linfocitos grandes y presencia de mayor cantidad de mutaciones. ¿Qué cosa es el MALT? Quiere decir que la inflamación es severa. El Helicobacter pylori puede causar linfomas MALT, así como el Helicobacter pylori puede causar dos tipos de cáncer de estómago: adenocarcinoma y linfoma. El linfoma es de tipo MALT, causado por el Helicobacter pylori. Por este tipo el Helicobacter pylori. Entonces, cuando la persona toma antibióticos que erradican el Helicobacter pylori, el linfoma MALT regresiona. O sea, la persona se cura del linfoma MALT solamente al comienzo, porque cuando el linfoma tiene bastante tiempo, antibiótico para el Helicobacter pylori de apoptótica del factor nuclear KB. Con el paso de meses aparecen las mutaciones, entonces el linfoma deja de por el Helicobacter, sino es estimulada por mutaciones propias que han aparecido después. Igual al Borman. Microscópicamente vemos abundantes folículos linfoides, una lesión linfoepitelial y se ve linfocitos malignos en el epitelio glandular. Eso se llama lesión linfoepitelial y es propia de los linfomas MALT. Ya van a ser las 8:30, pero me voy a quedar unos minutos para terminar de explicar tumores del estroma gastrointestinal. Entonces, les voy a pedir que se queden unos minutos, aunque quizás tienen otras clases, pero para poder terminar mejor de una vez esta parte de este capítulo. Los tumores de estroma gastrointestinal se llaman GIST en conjunto, pueden derivar del músculo de las schwannomas o diferenciándose hacia neuronas. Por ejemplo, neuronas del plexo mioentérico se llaman plexomas o también se llaman ganas. Muy raros. Y por último, sin diferenciación hacia ninguno de los anteriores, son los verdaderos GIST, tumores del estroma gastrointestinal. O sea, este tipo de tumores puede ser de 4 tipos, como les estoy explicando. Derivan de las células intersticiales de Cajal, que son células marcapaso gastrointestinales que se encuentran en la capa muscular propia del intestino. Y también dentro del intestino estamos hablando de esófago, estómago, etcétera, ¿no? Capa muscular propia del tubo digestivo. Por inmunohistoquímica son positivos para
es el factor de crecimiento de células madre, y positivos para DOG1. ¿Qué significa DOG? Son siglas del inglés. Significa es un marcador que se descubrió en el mismo tumor. Las mutaciones de los HIST pueden venir en el c-KIT, receptor de crecimiento de las células madre, pueden estar en la subunidad alfa del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas y también en enzimas del complejo succinato deshidrogenasa amiloide crónica, que es un inhibidor de la tirosina quinasa quimérica producida cuando en la leucemia mieloide crónica. Los HIST pueden ser fusocelulares o los HIST pueden ser de células de citoplasma amplio, llamándose HIST epitelioides. Con esto terminamos la clase del día viernes, la perdemos, entonces yo voy a grabar una clase y la voy a colgar para ustedes en la carpeta compartida del Microsoft Teams, para que la próxima clase podamos, sin problema,